Hola a todos, bienvenidos a Me lo dijo un experto de Fortaleza. Hoy tenemos una nueva edición y esta vez en un nuevo formato para todos ustedes. Soy Adriana Bock, economista, y estamos en el mes del ahorro. Así que vamos a empezar este primer capítulo tocando un tema que creemos que va a ser de sumo interés para todos. Vamos a hablar de esas experiencias de vida que nos enseñaron la importancia del ahorro y cómo reaccionar o accionar y también cómo estar preparados ante situaciones imprevistas, situaciones que nos mueven el piso a lo largo de nuestra vida. Y para hablar de eso, hoy tenemos un invitado especial y amigo de la casa. Él es Mike Silvero, conductor radial y televisivo, que tiene muchísimo para contarnos sobre este tema. ¿Cómo estás, Mike? Yo creo que ¿sabes qué es así? Decidieron, vamos a invitar a alguien que no sepa ahorrar. Vamos a invitar a un periodista. Y así, hola Adri, ¿cómo te va? Muy bien, y bueno, pero ese es un tabú que vamos a romper hoy. Esperemos, ¿verdad? Yo vengo así con mi libretita para anotar todo mentalmente también lo que pueda aprender. Che, no, en serio, mucho gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Espero que pueda ser de utilidad para toda la gente que nos escuche. Me encanta el formato. Qué bueno. Un placer realmente, Mike. Y así mismo, como decís, creo que la inteligencia financiera no solo tiene que ver con leer libros, con formarnos en lo académico, tal vez absorber mucha teoría, sino que estamos convencidos que la inteligencia financiera pasa sobre todo por esa capacidad de capitalizar las experiencias, de convertir cada cosa que nos pasa en la vida en un aprendizaje, sea algo bueno o algo malo. Y siempre también sabemos que así como podemos aprender de nuestras propias experiencias, eso a veces nos sale caro. Es más barato aprender de las experiencias ajenas. Así que hoy vos vas a ser el inversionista. Como ese es, por lo menos sirvo de mal ejemplo, dicen. Esta es cierto, es mucho más gratificante quizás en el tiempo decir, bueno, yo superé esto, pero a veces está bueno también escuchar una experiencia, por ejemplo, cuando estás creciendo, para viste esas preguntas de decir, si yo hubiese sabido esto 10 años antes, capaz que hubiese tomado otras decisiones. Desde ese lugar está bueno. Capitalizar, todas las palabras tienen que ver con economía. Vos sabés que yo empecé trabajando cubriendo economía. A ver, ¿en serio? Yo empecé trabajando en el diario La Nación en el 2007, cubriendo dentro de economía y negocios, tecnología, pero tenía que aprenderme todos los términos, tenía que empezar a comprender un poco de ese mundo que a veces parece muy distante. Sí. Viste que encima de los medios presentamos luego la economía como algo así, claro, no sé, parece medio magia negra, ¿verdad? Así, ocultismo parece. En realidad, tenés que saber porque es importante para tu vida, ¿verdad? Cuando empezás a tomar decisiones, cuando empezás a ver cómo a tu vida le afectan las decisiones que se toman por vos a nivel el país donde vivís, la ciudad donde vivís, la familia en la que estás, ¿verdad? Así que estoy honestamente muy contento de estar acá conversando contigo. Bueno, me alegra y por supuesto que nosotros también, como te decía, es un placer y sobre todo que no queremos seguir transmitiendo teoría, sino que sobre todo, a pesar de que, bueno, de repente a mí se me filtran esos términos y vamos a ir aclarando todas esas palabras, pero sobre todo estamos seguros que lo que la gente va a aprovechar es aquello con lo cual se pueda sentir identificado y que al final la economía parece, como decís, como códigos secretos, pero en realidad son competencias básicas que necesitamos manejar en el día a día para vivir mejor o no pasarla tan mal cuando suceden cosas que sabemos que pueden suceder. Y hablando de competencias básicas, bueno, yo soy la hermana del medio de 3 hermanas mujeres, bueno, y fui educada por un papá feminista, ¿verdad? O sea, básicamente, bueno, creo que no le quedaba otra porque... Claro, o sea, claro, 3 mujeres... Le hubiese ido bastante mal si se ponía en contra de las mujeres en esa casa. ¿Verdad? Bueno, y algo que él nos decía y nos dijo desde chicas era, bueno, nenas, yo quiero que ustedes manejen básicamente 3 cosas, ¿verdad? Que en su momento él creía que era como armas con las cuales nos íbamos a poder defender ante la vida. Una era, bueno, saber manejar y eso implicaba también cambiar la rueda, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que saber esto porque puede pasar algo, no sé, y ustedes tienen que agarrar el auto y solamente es el marido el que maneja, ustedes tienen que poder agarrar el auto. Era siempre un poquitito feminista, pero también con esa mentalidad de antes, era bueno, el marido, y si el marido le pasa algo, ustedes
tenés que poder agarrar el auto. Era una. La otra era conocer defensa personal. Sí. Él nos decía, no, ustedes tienen que estar preparados porque en la calle puede pasar cualquier cosa y tienen que tener esa habilidad de dar un golpe o algo, ¿verdad? También él decía que era súper importante manejar dactilografía, ¿verdad? Porque decía, bueno, eso en su mentalidad en esa época, él decía, bueno, si ustedes manejan bien el teclado, siempre van a tener las puertas abiertas de cualquier empleo y poder tener ese ser independientes y no depender de y saber agenciarte, como decimos en Paraguay, ante una situación. ¿Y podés escribir hoy sin mirar las teclas? Creo que más o menos, Sí, ¿verdad? Pero no sé si en eso le di 100% el gusto, pero sí me Pero quedó... un golpe te puedo dar y Claro, te quedas dormido. no, ahí Sí, olvídate, sí, ¿verdad? está Bueno. bien. Entonces, pero creo que la idea central ante todo esto era poder tener armas para defenderte. O sea, que ante la vida o saber qué hacer cuando de repente, no quedarte, digamos, sin saber qué hacer ante situaciones que se preparan y creo que se presentan. Y bueno, y después ya cuando tuve mi primer empleo, creo que la lección que sí me quedó más allá de todo eso, capaz papá nunca me lo dijo, pero cuando ya trabajaba y gastaba mi plata y después le pedía a él para mi pasaje, la cara de decepción te puedo asegurar que sí fue muy elocuente. Claro, te decía mucho. Me decía mucho. ¿Cuál fue tu primer empleo? Bueno, yo, trabajaba en temas de juguetería, famoso esto en época de Reyes y Navidad, ya en la época del colegio, trabajé también en comidas rápidas, ¿verdad? Y bueno, y como que papá al darse cuenta que, por un lado, como que había ese discurso de nenas tienen que valerse por sí mismas, también éramos malcriaditas, ¿verdad? También por otro lado, ¿verdad? Entonces era, ay papá, se me acabó la plata y qué sé yo, y mi pasaje, bueno, y ¿verdad? Pero bueno, con el tiempo fuimos hablando también de eso y nos decía, bueno, ustedes que ya están trabajando y están estudiando, no permitan que todo lo que ganen se esfume en gastos y nos hablaba siempre de invertir, comprarse un terrenito. Y bueno, y esas cosas tuvieron su peso a lo largo del tiempo. Como que no te caen las fichas todas de una, pero después con el tiempo te van cayendo. La primera profesión que yo elegí fue periodismo también, ¿verdad? Bueno, y después, ya con el tiempo, cambié de carrera. ¿Te diste cuenta que fue un error y dijiste, hay otra cosa? Y ahí cuando cambiamos de carrera, creo que como que ahí ya, estando en eso, empezaron a caer todas las fichas. Ya cuando formaba familia, cuando tuve hijos, etcétera, ahí empezaron a caer todas las fichas del tema. Y bueno, y ahora con la pandemia también, cuestiones de repente de los ingresos. Y bueno, y fuimos cada vez capitalizando más, como decíamos hace rato, el conocimiento. Pero viste eso que te pasa, que a veces te das cuenta de grande, ¿por qué yo hago esto? Y ahí te das cuenta que es algo que, viste, te hicieron Inception de chico. Exacto. Y se te quedó y había sido así, ¿verdad? Por ejemplo, en mi casa, exacto, mi papá era, si no estás en la pieza, apaga la luz. ¿Qué vos sos? Accionista de la ANDE, ¿verdad? Y yo así, pero se inventó la electricidad, papá, para que esto esté iluminado, no para que estemos a oscuras, ¿verdad? Claro. Pero no, era así, la luz era, había que cuidar eso, ¿verdad? Y yo digo, lo que menos quiero es apagar la luz en mi casa. Ahora, si yo veo que los chicos tienen los aires prendidos, soy mi papá. Claro. Así, apaga ese aire, vos no estás en la... ¿A quién es lo que le estás enfriando? Claro. Era el fantasma que vive ahí, apaga el aire, por favor. Y yo, sí, ahora sé de dónde traigo eso, ¿verdad? Claro. De todos modos, quiero entender quiero creer que es una forma de ahorrar también lo que hago ahora. Porque vos decís, a veces son gastos que se pueden considerar superfluos, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, en la pandemia y todo esto, creo que a la mayoría de las familias a los que fuimos privilegiados de poder mantener nuestro trabajo, ciertamente nuestros ingresos, también nos tocó mirar y decir, che, ¿qué está de más? ¿Qué podemos cortar? ¿Qué puede ser la grasa ¿qué podemos sacar, verdad? Y te empezás a dar cuenta que hay muchas cosas que puedes decir, mira, yo creo que esto estaba de más y puede servir para otra cosa. Es también como no es exactamente un ahorro, pero es una manera de reacomodarte a situaciones inesperadas, como decías al comienzo. Porque ¿quién iba a creer cuando celebrábamos el 31 de diciembre que el 2020 nos iba a cambiar la vida probablemente para siempre? Sí. Nadie. No tenemos esa expectativa. Nadie cree que hoy puede ser el peor día de su vida. O sea, la mayor parte de la gente se despierta pensando o que es un día más o que quizás sea un día bueno, ¿verdad? Pero no tenemos en la cabeza eso, che, hoy puede cambiar todo para siempre. Y a veces puede cambiar todo para siempre. Puede pasar. Y son cosas que me viene a la mente la palabra madurez. Es como que
eso que nos dicen nuestros padres cuando somos niños, lo leemos de una manera, pero en algún momento, ya cuando estamos en ese lugar, empezamos consciente o inconscientemente a adoptar o apropiarnos de parte de esa filosofía y sirve para algo. Sí. Te das cuenta que tenían razón. Te das cuenta que tenían razón, tal cual, ¿verdad? Sí. Cierto. A regañadientes, pero aceptás que tenían razón, ¿verdad? Y te vas convirtiendo un poco en eso también, ¿verdad? Creo que es parte del proceso, ¿verdad? Y creo que está bien, ¿verdad? Yo creo que las personas que, en cualquier ámbito, que creen que ya están en un lugar y ya llegaron a ser todo lo que pueden ser, yo no confío en esa gente. Para mí vos tenés que siempre cuestionarte y seguir avanzando y seguir haciendo algo que aprendiendo. O sea, ahí está vivir como ser humano pasa por ahí. En seguir construyendo, en seguir teniendo experiencia, en seguir aprendiendo quizás de errores o quizás de escuchar un podcast y decir, mira, ahí me recomendaron algo que después adopté para mi vida. Tal cual, y en ese sentido, ¿cómo se fue transformando, digamos, el Mike financiero a lo largo de los años, ¿verdad? Ese nene que escuchaba a lo mejor el plagueo de papá, el que eligió su carrera, eligió también un poquitito hacia dónde comentabas, empezaste también cubriendo economía, sí, y fuiste cambiando hacia otras cosas. ¿Cómo fue evolucionando? Yo creo que hay demasiados cambios, ¿verdad? Yo el año que viene este año cumplí, que estamos en 2021, cumplí 15, el año que viene cumplo 15 años de trabajar en medios de comunicación. Y pasaron un montón de cosas en el medio, porque mi medio de trabajo cambió mucho. O sea, a mí lo que más me gusta hacer, lo que yo creo que me gusta hacer es escribir, porque me permite estar así absorto, no tengo que lidiar con nada, ¿verdad? Pero cambió eso. Y no era o sea, si yo pudiese vivir en los 80 con un cigarrillo en la mano, una redacción hacia los gritos como había, ese es mi ideal, pero eso cambió. Entonces, yo, por ejemplo, invertí en mi carrera. Cuando yo estaba terminando la carrera de periodismo, tuve la oportunidad en ese momento del diario ABC. El director en ese momento pensaba que lo que se venía era obviamente digital y pude hacer un posgrado en digital, que a mí me permitió tener una ventaja competitiva en mi ambiente, ¿verdad? Y que después me sirvió a mí para desarrollar, por ejemplo, un proyecto propio, aprendí a emprender, me pasaron un montón de cosas. Pero te digo, yo me acuerdo, te pregunté el primer empleo, porque yo empecé a trabajar a los 16 años, a los 15 en realidad, 15 y a los 16 ya con un salario, ¿verdad? Y me acuerdo que tenía un teléfono y tenía anotado, no tenían apps los teléfonos, ¿verdad? Y tenía anotado un mensaje en borradores. Okay. Y tenía anotadas las cosas que me quería comprar. Okay. Entonces yo sabía cuánto costaba y tenía una cajita donde ahorraba para comprarme eso. Eran boludeces. O sea, desde hoy te digo, era así, tipo, yo jugaba básquet y quería ese campeón que quería. Y sabía que tenías que, calculaba y decía, para comprarme ese, tengo que ahorrar 10 meses. Y a los 10 meses, cuando tenía la plata, ahí entendí que a los 10 meses algo pierde el valor y era más barato incluso que lo que yo calculaba hace 10 meses. Y me sobraba algo, ¿entendés? Okay. Por ahí comprabas con descuento. Claro, o sea, ya era outlet, ya era lo que sea. O era una PlayStation 2. Quería así a muerte, estaba muy metido en los videojuegos. Y era así, ir marcando. Me quedó el ejercicio de marcar como meta eso, de escribir en algún lugar. Como hoy en casa nos pasa con un anotador que hay ahí de esta semana hay que hacer 3 horas de caminata. Y hay que hacer 3 horas de caminata, ¿verdad? Sí. Y a veces, y si no hiciste, te miran así como, no hiciste vos, ¿verdad? O le miramos al chico, a mi hijo Luca, como, vos no te... Claro. Y de ahí fui, de ese momento de empezar a ver que yo podía generar mis propios ingresos, tu primer ¿verdad? empleo, claro. A, por ejemplo, tener la capacidad, después de grande había visto muchas cosas, decían que, eso que te decía hace rato, que tenés que tener la posibilidad de decir, tengo ahorrado algo para poder vivir un tiempo más en caso de que mañana a mí me digan, che, mira, se acabó esta relación contractual o lo que sea. Después a alguien se le ocurrió comer un murciélago en Wuhan. Claro. Y nos cambió un poco la vida, ¿verdad? Porque se fue todo eso. Sí. Y ahí empezás a interpretar otras cosas, ¿verdad? Como... Claro. Vuelve a haber una sacudida en cuanto a la filosofía, a las perspectivas, las prioridades. Claro, porque vos decías, todo lo que yo tenía organizado,
hay momentos en donde se te desorganiza todo, y no solo a vos, sino que a tu alrededor, no sé, empezás a dar cuenta del valor de otras cosas, ¿verdad? Y pasó eso. Pero, por ejemplo, en todo este tiempo ya de ser papá, una de las herramientas que de mayor utilidad me ha sido en los últimos tiempos es esta herramienta que tienen los bancos de ahorro programado. Okay. Porque mis hijos, ambos cumplen años, a ninguno se le ocurrió nacer así el 2 o el 3, que cuando tenés plata, claro. sino que en la quincena, ¿verdad? Así el 14 y el 17. Y así, yo soy peor, yo soy el 25 de enero. Claro, no, nadie tuve, te regala nada. No tuve regalo Pobre nunca, Mike. no tuve regalo nunca, así. Entonces, esa es una herramienta, es decir, así, che, si le meto 6 meses de guardar un 200.000, yo sé que voy a tener plata para ese momento en específico. Totalmente, pero eso viene, yo lo relaciono directamente con bueno, el campeón cuesta tanto, sí, yo puedo guardar tanto por mes y hago la división y cuántos meses son, sí, ¿verdad? O sea, yo veo ahí una súper temprana, una precoz inteligencia financiera en tu caso, y con lo que comentaste de tu experiencia también, o sea, arriesgarte a decir, la gente decía, esto nunca va a funcionar, sí, las redacciones nunca van a cambiar, el diario nunca se va a morir. Claro, hasta lo cual, bueno, y que hayas podido arriesgar y ver más allá y que eso lo relaciones también con tu impulso, ímpetu emprendedor, de hacer tus propios proyectos, o sea, te veo ahí como, no sé, sin juzgar a los demás colegas, como un bicho un poco raro en cuanto a, no sé, una orientación casi natural tuya a eso, y que otra vez hoy en día lo seguí aplicando a través de esta herramienta que decís. Vos sabés que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Agarro como al lado eso, ¿verdad? Que a veces se convirtió muchas veces en un reto en mi casa, ¿verdad? Sí. Porque es así como, che, estamos ni organizados acá, ahora vas a renunciar a todo y hacer tu propio medio. Sí, ¿verdad? Es así, de repente hay esas locuras, esas ganas de hacer cosas así. Pero, si no ahora, ¿cuándo voy a hacer algo? O sea, yo sé que hay gente que calcula que su vida comienza cuando se jubila, o su vida comienza cuando, no sé, cuando cree que llega a un punto. Cuando conquista tal y tal cosa. Hitos. A mí la vida del lugar donde yo vengo, más haber pasado, por ejemplo, yo estoy casado, tengo una relación con mi señora hace 13 años, me pasó por momentos así que fueron muy cambiantes, ¿verdad? Desde tener un hijo hasta pasar por una enfermedad catastrófica, ¿verdad? Que ella superó. Y eso a mí me alteró mucho, desde el lugar de decir, yo no sé si voy a tener, no estoy seguro de que tenga tiempo para vivir esa vida que supuestamente se vive después bien, ¿verdad? Yo creo que es un poco ahora. Y vivir ahí en el medio, claro, de decir, claro, tengo que también ser ciertamente consciente, ¿verdad? Porque hay gente que es responsable, o sea, soy responsable de ellos con tener hijos, ¿verdad? Pero por otro lado también está el, che, y es hoy también, ¿verdad? Y ahí vivís en ese medio, ¿verdad? Y trato de moverme así, trato de aprender, y me he equivocado, y he tenido que, por supuesto, he tomado decisiones incorrectas a nivel financiero. No sabía usar una tarjeta de crédito a la primera que tuve, por supuesto que no sabía, y la pasé muy bien 3 meses y la pasé muy mal los siguientes 15. Por lo ¿verdad? menos, claro. Pero una vez te pasa, ¿verdad? Después la siguiente como que reacomodás y así, y te vas aprendiendo, pero yo tengo esta visión de decir, bueno, por supuesto que tenés que tratar de tener ese respaldo en caso que pase algo. Pero una vez me dijo un muy buen amigo que trabaja en este rubro también y tiene mucha más experiencia por los años, me dijo, está bien ahorrar, pues sabes que está bueno ver qué vos podés hacer para conseguir también otros ingresos. Exacto. Reconocerte a vos mismo, sí, y decir, che, ¿por dónde yo puedo ir para hacer una diferencia? Totalmente. ¿Verdad? Y eso a mí me marcó. O sea, tratar siempre de forzar esa situación y decir, mira, estamos yendo todo por acá, ¿qué hay por el otro lado? Claro. ¿Qué hay por el otro lado, verdad? Me gusta porque muchas veces incluso se interpreta el tema del ahorro como una autolimitación. Sí. Me tengo que privar de todo lo que me gusta, tengo que sufrir, tengo que abstenerme. Tipo una dieta. Exacto, ¿verdad? Como una dieta. Encima tiene efecto rebote como todas las dietas. Junto plata, me privo, pero de repente me voy todito. Llegan, no sé, las fiestas y me voy todo. Gasto el aguinaldo, el sueldo de diciembre, el de noviembre, el de enero y me endeudo otra vez con la tarjeta, ¿verdad? O sea, puede pasar eso a la gente y tenemos testimonios.
Entonces, tal cual, creo que es súper importante poder escuchar teorías, aprender, conocer, pero crear cada uno nuestro propio modelo, ¿verdad? Que haya un equilibrio en el cual no sea esclavo del gasto, ni las deudas, ni los caprichos, pero tampoco sea esclavo del miedo a no tener plata, por ejemplo, pero tampoco sea también esclavo de ese pensamiento mágico de que las cosas siempre se acomodan de alguna forma y que de algún lado nomás lo vamos a sacar si necesitamos y que la vida nomás lo es así, si no debes luego no vas a tener nada y que para qué vas a ahorrar, porque eso choca también un poco con el tema de la cultura. Y cuando me decía, yo te decía tipo como halago, che, vos sos un bicho raro, y me decía, bueno, a veces bien, a veces mal también, pero ¿cómo es en la relación con los demás el tema de ser de repente alguien que cuida la economía o que se va un poquito contracorriente? Porque a veces como que te miran, ahí, ¿qué es lo que anotas en tu celular? Eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tanto cuidas esto? Mira, o ¿por qué no compraste esto? ¿O por qué no te fuiste a tal lado? Ha pasado eso, ¿verdad? Ha pasado eso, por ejemplo, que te digan, che, hace 6 años tenés este auto, ¿cuándo va a cambiar? Ajá. Y decir, ¿por qué querés que cambie mi auto? O sea, ¿qué te está...? Y me pasaba a mi familia, ¿verdad? No, pero vos estás hoy en otra etapa. Y sí, pero ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Porque un elemento que va a hacer que me juzguen los demás, eso a mí no me va a cambiar. O sea, mi percepción sobre mí mismo no va a cambiar con eso. Pero por otro lado, por ejemplo, qué sé yo, por decirte, hay un sofá hermoso y cuesta, es un poco más caro. Bueno, hagamos el esfuerzo. Claro. ¿Por qué? Porque yo sé que yo voy a estar cómodo ahí y que si yo estoy cómodo y tengo más paz, tengo más tiempo libre, puedo hacer lo otro, lo de pensar y poder generar algo más para después recuperar. O sea, yo trato de invertir también un poco en nuestro confort, en nuestra... ¿Viste cómo decían esto, lo de la deuda buena y la deuda mala, verdad? Que alguna vez había escuchado este ejemplo y se me había quedado, ¿verdad? Que vos decís, hay gente que vos decís, bueno, perfecto, tiene una casa, pero resulta que su baño tiene letrina. Y no tiene deudas. Claro. Una deuda buena es ponete un baño decente, que tenga agua caliente, que esté dentro de la casa. Sí. O sea, es un ejemplo que quizás hoy en día viviendo en la ciudad ya no esté tan aplicable, pero digamos para quienes estuvimos en el campo y qué sé yo, es así todavía muy, muy presente. Hay cosas que podés hacer que te den a vos una mejor calidad de vida y esa mejor calidad de vida que después la aproveches para generar más ingresos, para generar algo diferente, ¿verdad? Entonces, creo nomás que está como... o sea, es desafiarte constantemente a decir qué está bien y qué está mal. Yo, por ejemplo, soy de los que creía y creí 25 años que, che, apenas pueda, yo me tengo que comprar una casa. Y yo no sabía de dónde venía eso. Venía de, bueno, toda la vida escuché a mis papás y a mis tíos y a todo el mundo decir, no, tenés que comprar tu casa, tenés que tener casa, tenés que tener casa. Y viviendo después en alquiler, yo hoy en día, yo no sé si pienso comprar una casa. Claro. Pero digo, mi relación con la gente que he tenido como que te alquilan la casa ha sido siempre muy cómoda, ¿verdad? Che, se descompuso esto, me podés mandar a arreglar, ¿verdad? Y yo sé que si yo compro, a veces vos pensás, bueno, pago la cuota de la casa. Y sí, ¿la casa vos crees que sigue igual a los 2 años que cuando compraste? No, tenés que ir a... O sea, pasan muchas cosas alrededor que a veces no están en el cálculo inicial, ¿verdad? Pero te vas encontrando por el camino con eso. Más porque, por ejemplo, en Paraguay particularmente, no tenemos educación financiera en el colegio, en la escuela. Hay algunos colegios, y celebro que lo tengan. A mí no me pasó. A mí no me pasó. Me tocó haber dado administración y ver un chanchito, pero hasta ahí, o sea, el ahorro era eso, ¿verdad? El pobre chanchito, ¿verdad? Entonces, creo que es tratar de entender que no hay una fórmula única. Sí. Eso en primer lugar. Y como decías, no solamente es desafiarse constantemente a uno, es desafiar también el status quo que nos rodea en cuanto a mentalidad, o sea, tomar, pero poder filtrar y adaptarlo a mi realidad. Y luego cuando yo digo, ya estoy segura de qué quiero y cómo lo voy a hacer, volver a cuestionarme cada tanto si ese camino elegido es el que me sirve a medida que va pasando el tiempo, porque me pudo haber servido, como decís, 10 años atrás, pero tal vez hoy ya no. Y yo lo que, ¿sabes qué? Sí aprendí en este tiempo así, pasando de ser, qué sé yo, joven, solo, a tener familia, a estar casado, es que en muchísimos casos las cuestiones financieras se solucionan hablando. Okay. Y es un tema que a veces nos cuesta mucho, ¿verdad? Mis acreedores estarán escuchando esto y diciendo, no sé si esto. Pero en serio, vos a veces, por ejemplo, tenés una deuda con el banco. Sí.
Si vos llamás y decís, che, vos sabes que no voy a poder pagar esto, no es que se van a enojar y te dicen, Soren. Claro. No, te encuentran una manera de que vos puedas seguir haciendo eso, quizás extendiendo en el tiempo. El año pasado, en plena pandemia, alquiler, che, me parece que no voy a poder. Listo, hagamos 40% este periodo de tiempo y después de los 6 meses tratemos de ir prorrateando hasta llegar a un punto. Y casi siempre, hablando, se soluciona. El tema es que a veces tenemos como vergüenza de decir, no tengo, Claro. no me alcanza, Miedo. no es esta mi prioridad ahora. Me pasó el año pasado, ¿verdad? En un momento era así, creo que era una tarjeta de crédito, estaba retrasado con el pago mínimo, una cosa así, y era así, ¿cómo te llamas? Fulana de tal banco. Fulana de tal banco, yo no te voy a pagar este Claro. mes, te voy a pagar el mes que viene, anotá si querés o lo que sea, y fue así, te va a llamar alguien para hacer una Gracias. refinanciación. Totalmente. Y creo que del otro lado tiene que haber ese gracias porque estás antes de que nosotros nos preocupemos de ubicarte para saber qué pasó contigo. Claro. Ya dando la cara y así mismo. Es algo Sí. que siempre Tipo, en lugar de decimos hacer y el no se nos desviar cree. la llamada, Claro. es mejor nomás atender y decir, che, vos sabés que, disculpa, pero no pasa eso, Y ¿verdad? para eso, y ahí entra también el tema de que hay varias reacciones ante ese pánico que se presenta de repente se me viene algo encima y no puedo responder. Una es esa que decía evadir, esconderse, y la otra es me olvidé, Sí. pero estuve de viaje y la semana que viene voy a pasar. Esa respuesta así súper O sea, a la defensiva. Todos saben que les mentimos cuando... Claro, ¿verdad? Ah. Tal cual, ¿verdad? Y entonces, bueno, darse cuenta que son al final promesas kamikaze. Le llamamos promesas kamikaze porque estamos prometiendo bueno eso. algo que ni siquiera, o sea, que es suicida porque no lo vamos a poder cumplir. En cambio, ahí es donde yo digo, bueno, está súper bueno que yo pueda tener un pequeño esquema numérico, que es lo que le recomendamos a todos, en el que yo pueda ver en mi ingreso disponible de este mes, lo que tengo que apartar para vivir y lo que tengo que distribuir para cubrir mis compromisos. Y si es que me doy cuenta que no llego, y bueno, ya aviso, pero ya me planifico para poder decir, mira, en tal fecha, qué sé yo, si ahora en octubre no puedo, pues bueno, en la quincena de noviembre me acerco y ya me preparo para poder honrar, ¿verdad? Ese compromiso que... o sea, Eso me parece súper interesante porque a mí me pasó de grande, o sea, a los 25 y algo de años cuando decidí emprender y fue así, ¿cuánto necesitamos para hacer esto que queremos hacer? Tanto, listo. Tenemos que convencer gente que venga a invertir en nuestro proyecto. Lo logramos. Entonces, en ese momento uno de mis socios decide mostrarme cómo era su organización. Sí. Era así una tabla de Excel. Con ingresos, egresos, ¿verdad? Y se hace todo el cálculo. De ese momento en adelante, yo a nivel familiar, siempre todos los años abrimos una tabla de Excel que algún año está en rojo, no voy a mentir, no voy a poder mentir acá, ¿verdad? Y algún año está en amarillo y un año está en verde quizás y nos podemos pegar una vacación, Claro. pero está ahí presente. Y hace unos años una pareja de amigos se iban a casar y estaban así buscando, che, nos pueden contar qué onda casarse, ¿verdad? Y obviamente nuestra respuesta con nuestra señora fue, ¿para qué quieren casarse, verdad? Pero después fue así, y hace poco me entero que uno de los consejos que llevó adelante fue lo de tener la tabla esta del presupuesto. Que sacaron en limpio de la conversación con Mike. Se llevaron la Y se tabla llevó. de Excel. Bien. Y está así, y está compartida, entonces vos podés ver y podés cargar y ver cuál es tu imprevisto y qué sé yo, y te sirve para organizarte. Porque en este tiempo, o sea, estamos todos demasiado apurados con nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces tener un tiempito para que eso esté presente es demasiado útil y no te lleva tanto tiempo, ¿verdad? Mi señora, por ejemplo, es de cuaderno. Sí. Ella es así Súper de... válido. Es, Claro. es re Más diseño, pero me imagino la que habrá con linda letra, es ¿verdad? súper lindo, todo Decoradito. organizado, ¿verdad? En medio de una tabla plana de Excel, ¿verdad? Pero, y ella, o sea, para ella su proceso es anotar, así, oficialmente tienen que anotar. Pero bueno, le funciona igual. Me encanta. A mí me funciona la compu y a otra gente le funcionará de otra manera, le Claro. funcionará el celular o lo Las que sea. aplicaciones, ¿verdad? etcétera. Sí. Encontrar tu método, no hay una receta que se pueda aplicar por igual a todos, pero también pienso que eso de tomarse ese tiempito que decís para hacer ese Excel, para hacer esa planificación y compartirla con la pareja, con aquellos con quienes formamos equipo, financieramente hablando, económicamente hablando, dentro de una unidad familiar, esté formada como esté formada. Al contrario, o sea, lo que te cambia es de ese estar preocupado a estar ocupándote. Sí. Y cuando ya te ocupaste de algo, eso deja de ser un peso, ya otra cosa mariposa, porque realmente hay muchas otras cosas Sí. más importantes en la vida. Entonces lo que uno tiene que hacer es ir como tomando control, ocupándose de todas esas pequeñas cosas y el dinero
no sé si decir una pequeña cosa, pero no es lo más importante. Cosas importantes, pero no lo más importante, ocuparme para que lo importante después lo pueda disfrutar, lo pueda aprovechar. Mi energía creativa, eso que decías, ¿verdad? Para poder salir de esa autolimitación de que voy a estar ahí donde estoy cómodo, cómoda y me dicen lo que tengo que hacer, pero de repente me doy cuenta que tengo mucho adentro que puedo crear, que puedo sacar. Eso tiene mucho que ver, y a nivel humanidad, a nivel historia de la humanidad, con el sedentarismo, ¿verdad? O sea, cuando el ser humano estaba demasiado preocupado por cuál iba a ser su próxima comida y estresadísimo, no hacía poemas, ¿sí? ¿Verdad? Claro. Ni desarrollaba, qué sé yo, el conocimiento. Cuando empieza a estar más cómodo, como decía vos, el sofá, el lugar donde me siento inspirado, bueno, ahí empieza a surgir el conocimiento. Entonces, si ya me ocupé del dinero, ya no estoy estresado por eso, va a fluir mucho más. Creo que es un poco lo que estás transmitiendo, esa energía creativa de ponerme más desafíos, de avanzar, yo puedo más. Y entonces al final no voy a progresar en todo sentido y económicamente, por un lado también, solo porque guarde plata, sino porque si me ocupo de tener mis finanzas estables, por lo menos va a fluir mucho más esa energía que me va a permitir crear más valor y por lo tanto generar más ingresos, ¿verdad? O sea, es que en eso, en lo del ahorro, quiero poner nomás, porque si no, el día que mi señora escuche esto me va a matar si no digo, ¿verdad? Que yo soy de los que tiene prohibido irse al súper. Ok. Porque es así, el señor trajo mal el jabón en polvo. Y yo decía, ¿por qué traje mal el jabón en polvo? ¿Qué es lo que está mal del jabón en polvo que traje? Y nosotros usamos este. Y claro, pero yo traje este que es 2 por 1 claro, y que ahorrás 6.000 guaraníes por cada kilo. Y es así, este nos saca las manchas. ¿Para qué traes este? O sea, en mi cabeza ahorrar a veces tiene que ver, por ejemplo, en ese caso de las compras, con solamente una cuestión monetaria, ¿verdad? Claro. Pero cuando en realidad dentro de la economía de la casa, el tiempo, el aprovechamiento de los recursos también son parte de esa ecuación, ¿verdad? Totalmente. Y a veces yo le saco costo-beneficio, no es solo costo. Pero, por ejemplo, a mi favor, siempre se valora que yo compro los comestibles, compro de lugares específicos. No compro del súper. Por ejemplo, la carne, para que ahora se está comiendo menos ya, ¿verdad? O el pollo, los compro de lugares específicos, que están así en un radio cercano a donde vivo, y me voy así. Este es la tienda de pollo. Es como un acopio. Sí, sí, re. De cada rubro. No, mira, eso tiene su mérito porque implica su inversión de tiempo y energía para, en tu caso, te veo súper contento. Habrá gente que te diga, no, qué sé yo, qué garra, pero es así, claro, súper válido que cada uno encuentre su modelo. Hay gente que le sirve. Te va a decir seguramente, no, mira, yo me voy al súper porque está todo en un lugar, claro, y el tiempo que puedo perder en la distancia, sí, seguramente que sí, pero yo ya organicé mi mes en base a eso, y las claro, veces que miré las facturas, es así, me ahorro tantos mil en la carne y tantos mil en el pollo, que perfecto, vamos a ver cómo usar después, ¿verdad? Y me parece súper válido que pongamos un poco el acento sobre este tema, porque así como estamos hablando de ahorro, y lo que mencionaba tiene más específicamente que ver con el concepto de economizar, sí, ¿verdad? Que es tipo optimizar el uso de los recursos, y ambas cosas van de la mano, el aprender a economizar, a poder sacarle mejor provecho a esa relación costo-beneficio, aunque no siempre compre lo más barato, sino que puedo comprar lo que cuesta un poco más, pero que también rinde el doble, etcétera. Economizar, que luego se puede traducir en ahorrar. O sea, me tiene que dar como resultado que me quedó más plata en el bolsillo después de haber comprado lo que tenía que haber comprado, y bueno, y eso lo puedo redireccionar. En tu caso mencionabas el tema de, por ejemplo, el ahorro que es para gastar. Porque el tema del cumpleaños, así como el Día de la Madre, es una institución en el Paraguay, ¿verdad? Somos muy de eso, no sé si en todos lados, pero la gente está muy acostumbrada a deber bueno, llega el momento y bueno, y se hace un préstamo, lo que sea, para poder hacer ese festejo. En mi rubro hacen canje. Bueno, también, bueno, no todos tenemos ese privilegio también. Yo no puedo creer, las veces que me cuentan es así como, ¿cómo hiciste? Y no, y saco un canje y les pago con... ¿Cómo? ¿Cómo haces? Yo no tengo cara para hacer eso. O sea, yo quiero, pero sí, pero funciona eso, ¿verdad? Claro, totalmente. Pero tenía antes de Pero como que vos ya le quitaste, digamos, encontraste una solución a eso, que es, le decimos, ese ahorro para metas, ¿verdad? Ese ahorro que es para gastar después, no es tanto un ahorro para largo plazo.
Y existen 3 tipos de ahorro. Uno de esos es ese que yo creo que les puede llevar a sentirse muy motivada a la gente, que de ser mi propio banco, ser mi propia caja chica, Sí. en el que yo voy juntando plata y luego me presto a mí misma para poder o sea, o gastar en algo que quiero, en lugar de tener que depender de, qué sé yo, aunque la deuda no es mala y saber utilizar el dinero ajeno inteligentemente también es importante en la vida. Pero bueno, y otro tema con el ahorro tiene que ver con, o sea, hay como 3 tipos de ahorro. Uno dijimos que es para gastar, otro tiene que ver para poder solucionar imprevistos, mencionamos varios, y el otro tiene que ver con el largo plazo. O sea, tenemos no sé, del promedio, no sé, de 80 años de expectativa de vida, o está por ahí más o menos, la mitad prácticamente entre, no sé, en tu caso empezaste muy joven, pero digamos que en promedio la vida productiva empieza a los 20 y más o menos culmina a los 60, o sea, tenemos 40 años de vida productiva, que es el 50% de nuestra expectativa de vida total. Alguien seguramente que nos mantuvo los primeros 20, pero ese modelo que alguien nos va a mantener los últimos 20 años de nuestra vida es un modelo que hoy está ya agotado, ya la gente no tiene la misma cantidad de hijos, vos mismo sos hijo único. Sí. Y bueno, a pesar del soporte que les puedes de repente prestar a tu familia, no sé si estamos todos los hijos en condiciones, o si nuestros hijos van a estar en condiciones de mantenernos a nosotros. Yo, por ejemplo, cuando seamos grandes, ¿verdad? Es una responsabilidad que le quiero sacar a mis hijos. Es algo que no quiero que tengan esa carga. Me encantaría poder generar algo que a mí con el tiempo me permita tener un ingreso para sostenerme, ¿verdad? Porque es lo que yo he visto con mis padres, ¿verdad? Que ellos tuvieron la posibilidad en su momento de invertir y decir, che, acá construyo unos salones comerciales y vivir de renta, ¿verdad? Entonces es como ellos se hacen su propio camino, ¿verdad? Y tengo marcado eso. Me pasaba mucho hace unos años creo que antes de ser papá, que era así, cada vez que me encontraba con algo nuevo relacionado a algo financiero, a economía familiar, decía, me hubiese encantado saber esto, cuánta plata gasté al pedo, ¿verdad? Hasta que un día empecé a pensar un poco más como marcaste ahora, de decir, che, hay todavía un largo trayecto, o sea, no es que, ¿qué te parece si ahora empezamos? Exacto. O sea, tipo, no es Nunca tarde es tarde. para... es así súper cliché, pero es cierto, no es tarde para empezar a hacer esos ejercicios. Y a mí honestamente me pasó porque tengo la posibilidad de hacer ping-pong siempre en mi casa con mi señora, ¿verdad? Que es como quien fuerza algunas situaciones y es así, che, ¿te acordaste de que el cumpleaños va a ser tal? Y ahí comenzó lo del ahorro, Claro. y ahí comenzó, y así se da, ¿verdad? Y podés tener como esa construcción financiera familiar también desde ese lugar, ¿verdad? A mí particularmente me pasó eso. Y ese cambio generacional y demográfico que hace que, bueno, ya nosotros probablemente los de nuestra generación ya no somos iguales a nuestros padres, en el sentido que bueno, eran probablemente familias más numerosas y sí se ocupaban de sus ¿Cómo padres. hacían, verdad? Totalmente, nosotros ya estamos en una transición y probablemente nuestros hijos, incluso hay una tendencia que los hijos dependan más tiempo de sus padres. No está bien ni está mal, pero como que se independizan no tan rápido por ahí como nosotros los de nuestra generación, que somos medio precoces, ¿verdad? Y aparte de ese cambio que se va dando, que pone el acento en quién te va a mantener cuando ya no estés trabajando, las nuevas generaciones están también hasta cuándo quiero trabajar, porque como que por ahí nosotros venimos con ese chip de que hay que cumplir eso y que bueno, y que hasta los 60, ¿verdad? Los chicos ahora te dicen que no, que si es por ello, hasta los 45 nomás quieren trabajar, después ya quieren tener libertad financiera. Entonces ahí, ok, todo bien, pero ahí hay que tomar decisiones, ¿verdad? O sea, por un lado está eso de elegir si ese dispositivo súper moderno o lindo que me quiero comprar, que por ahí es una herramienta de trabajo o lo que sea, lo voy a comprar pasando la tarjeta o voy a hacer ese ejercicio que decías vos, cuánto cuesta, cuánto puedo separar por mes, puedo pagarlo por adelantado, que es ahorrar y luego comprarlo al contado, hasta tal vez obtenga un descuento. O sea, esa inteligencia de poder sacarle ventaja a mi capacidad de pago, al final a lo mejor va a ser lo que yo aparto como cuota de ahorro, va a ser el mismo monto que lo que tengo que pagar de cuota de préstamo de deuda, pero el plazo va a ser menor, en vez de pagar intereses capaz que obtengo un descuento o gano intereses. O sea, ese ejercicio que es súper importante, creo, inculcar o poner como tendencia para que las nuevas generaciones encuentren el camino, no solamente se queden en lo que quiero, sino que sepan cómo llegar a eso. Vos sabés que en ese punto es que seguramente alguien
que nos está escuchando dice, sí, pero a mí me cuestan los números y compañía. Y te pueden costar. Yo estudié periodismo. Claramente me cuestan los números, ¿verdad? O si no, no hubiese hecho esto. Y a mí me entró de grande también ya entender que en el caso de la salud mental es una inversión. Ok. Y cuando entendí que, por ejemplo, vos te podés ir a un gimnasio, ¿verdad? Si querés hacer ejercicios. Pero si querés estar realmente en forma, que un personal trainer venga y te diga qué tenés que hacer es como el camino. Claro. Lo mismo cuando comes. Vos sabés que tu plato de comida puede tener una porción de no sé qué cosa y la otra porción. Pero si realmente eso tiene un plan nutricional que te hace un experto, que te hace, tiene mucho más sentido y el resultado se ve a más corto tiempo. Claro. En el caso de la salud mental es lo mismo. Cuando vos te vas y te tratás con alguien que entiende lo que le pasa a tu cabeza, te percatás de que, mira, hay un doctor para eso. Yo creo que hay un doctor para las finanzas, que es el caso que haces, lo que haces vos. Acudir a eso no está mal. Es decir, invierto y decir, che, ayúdame a entender qué puedo hacer con mi vida. Antes que me meta en un agujero de conejo, como alguna vez con una tarjeta de crédito, con un préstamo mal sacado, o con lo que sea, ¿verdad? Es decir, che, yo no tengo la obligación también de saber todo. Claro. Yo puedo acudir a quien me puede dar una mano y entender para dónde puedo ir. Y yo vengo pensando en esto hace tiempo porque aporto IPS desde que trabajo. Sí. Entonces empecé a ver por mi laburo todo este problema que puede llegar a darse en una cuestión de 20 años con las cajas, claro. ¿Verdad? De que no tenemos certeza hoy en día con el manejo que tiene la principal previsional del país, de si cuando nuestra generación se jubile, va a tener acceso a esa plata que estamos metiendo. Total. Y es una preocupación. A mí ya me preocupa. Entonces estaba haciendo el cálculo y vos podés ver todo en la web. Sí. Cuántos años tenés de aporte, cuánto te falta para jubilarme. Y tenés la posibilidad, por ejemplo, en mi caso, a los 55, de retirar el 80% de lo que aporté y hacer lo que quiera yo con eso, ¿verdad? Y yo estoy hoy, a los 34, decidido que en 20 años voy a hacer eso. Excelente. De que voy a sacar y voy a decir, che, Adri, ¿te acuerdas que te conté hace 21 años que quería hacer esto? Bueno. Mira, estás pensando de 21 años en adelante y se puede jugar como que, ¿por qué mirar tan adelante? ¿Por qué hacer futurología? ¿Verdad? Hay como que también a veces como un, no sé si desprecio o minimizar eso de tener una visión a futuro, pero es súper importante y 20 años pasan volando. Yo me acuerdo como si fuera ayer, que era el primer día que empecé a trabajar en el diario y son 15 años. Pero te juro, vos me preguntás, yo me acuerdo exactamente cómo estaba el día cuando nació mi primer hijo. Sí. Y hace 8 años de eso. Entonces, y siempre me entra esa que todavía hay gente que te dice, mira, si vos en lugar de tu alquiler hubieses pagado la cuota de tu casa, hoy ya hubiese sido tu casa. Y yo sí, puede que sí, pero puede que hubiese pasado un montón de cosas que me pasaron en el proceso que iba a alterar todo ese plan también, ¿verdad? Pero trato repito, pueden pasar 1000 cosas y seguramente van a pasar 1000 cosas en ese periodo, pero quiero tener hoy un norte hacia dónde irme. Y mi norte hoy es decir, che, 55, claro, dame un poco y veo qué hago, ¿verdad? Claro. Capaz que cambie, capaz que a los 50 digo, no, mira, vos sabes que estoy bien y quiero llegar nomás a los 60 y jubilarme y vivir de eso. Puede ser, pero hoy pienso esto. Claro. Y hoy me pasa felizmente esto. Hay varias opciones, o sea, hasta eso que mencionabas. Y bueno, y hay planes que uno puede hacer, como decías, con una buena asesoría para poder decir, bueno, llegado el momento de qué voy a vivir, cómo voy a hacer para no hacer una carga para mi hijo y sobre todo para no bajar mi calidad de vida. O sea, también. Que no es que tipo la Adri del futuro, el Mike del futuro, tiene que mirar con nostalgia cómo vivimos hoy en nuestro presente o en nuestro pasado cuando estábamos económicamente activos, sino que nos van a pasar la factura, ¿verdad? Nos van a reclamar también. ¿Cómo me tenés ahora pudiendo haber estado mejor, ¿verdad? Totalmente. Entonces, también pensar que tenemos una deuda con nuestro yo del futuro y ese es el ahorro, ¿verdad? En parte. En eso nos había pasado con un grupo de amigos hace un tiempo de decir, che, está lindo, todo el mundo está comprando un terreno en otro lugar, ¿verdad? En Samber, qué sé yo. Y vos decís, sí, pero ¿qué vas a hacer? O sea, un terreno pequeño, ¿qué vas a a mí no me parecía una inversión atractiva esa, ¿verdad? Porque, o sea, para vivir en el mismo modelo de cómo vivo hoy, no sé. Y surge la posibilidad en ese momento de decir, ¿qué pasa si entre los 4 compramos un terreno más grande? ¿Se puede hacer eso? Pues es que sí se puede, así, ir a la empresa de bienes raíces y decir, che, queremos hacer un acuerdo entre los 4 y cada uno paga una parte, entonces uno más grande y el plan es, che, a los 5 años nos ponemos un container y nos dividimos y hacemos que sea
el año tiene 12 meses, cada uno puede usar 3 meses cada año, entonces lo hacemos como compartido y si podemos poner una pila, o sea, y fue entendiendo experiencias. Ese modelo colaborativo, que pensar en finanzas no es que nos convierte en personas frías, aisladas del resto, egoístas, avaras, sino que realmente tiene mucho que ver también con establecer relaciones de calidad y pensar en esa calidad de vida y hacerlo colaborativamente, como decís vos, ¿verdad? Cooperando con otros y aportando a la calidad de vida del conjunto. Y de nuevo, más sabes que se nota ahí otra vez la comunicación. Porque nos pasa que, por ejemplo, es así, mira, este mes creo que me voy a atrasar y listo, yo me hago cargo y el mes que viene dame 2 a mí. Pero no nomás me llamo a silencio, no digo nada al respecto porque peor, cuando son amistades y viste que te dicen que con los amigos no tenés que hacer negocios porque se rompen las amistades. Sí, puede pasar, pero puede pasar también que mejore incluso la comunicación porque somos más abiertos a hablar sobre las cosas que nos están pasando, ¿verdad? O sea, ¿para qué son tus amigos al final si vos no les vas a poder contar lo que te está pasando? Claro. Y por suerte yo y lo bueno que estás haciendo de repente las buenas decisiones, claro, que muchas veces haciendo alianzas con otras personas uno puede obtener ventajas también, como el caso que contaste a la hora de hacer inversión. Entonces, hablamos, Mike, del ahorro para gastar, ese ahorro para gastar de acá a una semana, unos meses. Hablamos de ese ahorro pensando en el largo plazo. Tenemos el ahorro obligatorio que para los que tienen IPS es una de las, pero no tiene que ser la única. Para el que no tiene IPS es comerciante profesional independiente. Bueno, ver que hay una serie de opciones para poder ir planificando ese futuro y esa etapa de jubilación, sea que cumplas los 60 o que por ahí te proyectes para antes, que también es totalmente válido. Es decir, es cuestión de ponerse en marcha, como decías. Y bueno, después también está ese ahorro, esa parte, no sé si no tan linda, tal vez un poco más pesimista del ahorro, es que ese pensar, bueno, tengo que tener plata por si me pasa algo, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo lo ves? Porque es como una cuestión así un poco gris en el sentido que bueno, si cada vez que me pasa algo, como decías, por un tema de salud o lo que pasó con la pandemia, que a algunos les tocó por el lado de salud, por la muerte de un familiar, o por un tema incluso de quedarse sin empleo o sin fuente de ingreso. Entonces pensar, bueno, que algo así me puede pasar y que por lo tanto tengo que tener plata ahorrada. ¿Hasta dónde están así en el sentido de que hay cosas que no hay ahorro del mundo que te salve, pero sin embargo hay cosas que con un ahorro, digamos, razonable o realizable, la pasas mejor que si no lo tuvieras? Entonces ahí como hay una especie de, otra vez, de encontrarle ese punto medio y la propia versión de cada uno acerca de ese tema en concreto. Yo creo que es súper necesario. Hay momentos donde hay que admitir que no se puede también, ¿verdad? Yo creo que estos años han sido así, esos años de pensar y decir, che, ¿será que se puede? Porque como te decía también, en algún momento fue, mira, yo estoy tranquilo porque sé que si pasa algo, y había sido ese pasar algo, era mucho más grave de lo que tenías previsto. Pero hubiese sido más grave si no tenía algo previsto, nada, ¿verdad? A veces algo ayuda más que nada. Sí. Entonces es como una búsqueda también esa, ¿verdad? En mi caso tiene que ver con tratar de tener algunas actividades paralelas que me permitan tener ese espacio, ¿verdad? Que, diversificar el ingreso. Así mismo. Que tiene que ver ahora mismo con teoría, porque ya pasó, ya puse en práctica, pero estos años no han sido esos años específicamente. Estimo que con el tiempo esto va a cambiar y se va a empezar a mover y te va a permitir otra vez llevar un poco hacia ese lugar, ¿verdad? Pero... Y también que no todo, a lo mejor, en ese buscar tener más de una fuente de ingreso, no poner todas las fichas en una sola vaca lechera, ¿verdad? Porque realmente es cada vez menos realista y prudente eso. Pensar también en cómo puedo generar ingresos sin trabajar, ¿verdad? O sea, no es que tengo que trabajar acá y después allá y además tener tal negocio. O sea, sí, pero la vida tiene un límite, o sea, el día tiene 24 horas, ¿verdad? O sea, tenemos un límite en cuanto a tiempo a qué nos podemos dedicar. Y pensar también un poquito en qué otras fuentes de ingreso puedo tener o proyectar que se generen no necesariamente con mi tiempo y mi presencia activa y mi energía, ¿verdad? Entonces, creo que es sumamente válido eso. Y lo que decías, o sea... Yo eso, por ejemplo, tengo que aprender todavía. ¿Sí? Ok. Sí, yo soy así... la única forma que sé de obtener dinero es... le faltan horas al día, ¿verdad? Okay.
y sé que está marcado que tengo que aprender a hacer eso y tengo ahí algo que estoy planeando y planificando que puede hacer algo que a futuro te genere ya una vez hecho, pero todavía no pasó, ¿verdad? Entonces no tengo madera, entonces no puedo tocar para decir públicamente, pero creo estoy en ese proceso también, ¿verdad? Pero ya lo decían tus padres, lo decían los míos, ¿verdad? O sea, tener algo, construir algo que de repente puedas alquilar. Sí. Por ahí también un poco pasa la mano pensarlo, decir, bueno. O sea que en mi caso tiene que ver un poco yo trabajo con cosas que se generan creativamente, ¿verdad? Ya. Entonces, encontrar que hay cosas que vos podés generar y tienen un valor y vos podés tener los derechos de eso que creas, es un camino que yo no pensé que podía recorrer, ¿verdad? ¿Viste? O sea, a mí me tocó trabajar en guiones de películas, ¿verdad? Y después tener acceso a gente que te diga, che, presentá este proyecto, mira que si sale, capaz que vos no tengas que hacer, o sea, te explico por ejemplo el caso de un guión. No tengas que hacer vos el diálogo, no tengas que hacer, capaz que la idea nomás sea, y eso después te da regalías con el tiempo, igual, ¿verdad? Claro. Entonces era así como, esto yo no lo tenía previsto, Excelente. ¿verdad? Entonces le puedo poner un esfuerzo a encanta, esto, sí. le puedo poner 6, 8 meses de trabajo a esto y ver si después, es como una apuesta, ¿verdad? Pero es un ejercicio también de probar y decir, bueno, listo, vamos a probar a ver si funciona. Capaz que sea poco, capaz que sea un día la pegas y es mucho, como sea, pero es también un ejercicio de darle un poco de ese tiempo que le dedicas a algo que después siga generando solo, ¿verdad? Exacto. No con algo, quizás no es físico, ¿verdad? Pero en mi rubro empiezan a darse estas oportunidades también, ¿verdad? Qué bueno. Y que quizás a veces los comunicadores no tenemos muy presentes, ¿verdad? Toda esa economía del conocimiento Sí. que se habla, todo el tema de la generación de contenido, que hay un mercado enorme De formatos y cada vez mismo. más sofisticado exactamente en todo eso. Así que bueno, me encanta. Creo que tenemos que animarles a todos. Ojalá. Por un lado, O capaz que no, porque si no me sacan el laburo, ¿verdad? bueno, me refiero a que estoy convencida que el generar ingreso tiene que ver con poder compartir el valor que tengo. Si yo veo lo valioso que somos, si vemos lo valioso que somos capaces de crear o lo valioso que somos, ese valor que podemos transmitir y encontramos a quién le puede servir eso, quién puede disfrutarlo, quién puede aprovecharlo, entonces como que ese generar ingresos es una consecuencia casi natural, ¿verdad? Y necesitamos por eso estar conectados con nuestra identidad, tenemos que estar conectados con nuestra energía creativa, con quiénes somos, ¿verdad? No, más con el ser a lo mejor que con el tener, aunque parezca muy cliché. Bueno, y ahí, que fluya, mientras que hacemos los deberes también en paralelo, ¿verdad? O sea, también sería un poco imprudente o kamikaze confiar no solamente que siempre algo va a surgir, sino No, que sí, claro. o que si no está para eso tan, qué sé yo, el financiamiento, bueno, digo, hago también mi ahorro para gastar y para que eso en lo que voy a gastar no me salga más caro. Tengo mi ahorro para el futuro porque no quiero trabajar hasta que me muera, quiero tener un tiempo de calidad en nuestros años dorados, ahora que lo queremos tener. Y también ese ahorro por si pasa algo, aunque sabemos que también necesitamos estar preparados para no tener todas las respuestas ante una emergencia grande, que sí tienen emergencias que sí las podemos a lo mejor sobrellevar con un ahorro y otras que no. Y bueno, y estar preparados también, porque eso que decías, ¿verdad? Los vínculos también forman parte de nuestra riqueza, nuestra capacidad de pedir, por ejemplo, así como puedo llamar al banco y decir, sabes que este mes no te cumplo, puedo también en algún momento decir, bueno, mira, tengo esto encima y bueno, y ni si vendo todo lo que tengo, soluciono, pero tengo este capital humano, este entorno en el cual me puedo apoyar, no siempre económicamente, a veces va a ser emocionalmente o que te den ideas, ¿verdad? Para cómo ir sobrellevando. Así que creo que dimos un súper pantallazo. Hablamos un montón, ¿verdad? Sí, O sea, de tantas no sé cosas. ni si respondí todas las preguntas que vos querías hacer. A ver, si vos tuviese que decirle algo, creo que nos queda una ahí, tuviese que decirle algo al Mike de, no sé, de 20 años atrás. ¿Sabes qué hacía el Mike de 20 años atrás? Sí. El Mike de 20 años atrás trabajaba como, o sea, era, ¿cómo se dice? Primero hice una pasantía y me quedé como ordenanza, trabajando en una empresa de construcciones, a la que de por vida le voy a estar agradecido porque, bueno, me dio mi primera chance. Yo trabajaba en el centro y como ordenanza, por ejemplo, te marcaban,
Te voy a dar un ejemplo así, re asunceno. Tenés que irte a IPS, a la patronal, a presentar los nuevos ingresos. De ahí tenés que irte al Ministerio de Justicia y Trabajo a presentar los documentos de esos ingresos o la salida de personal. Y de ahí al Banco de Fomento, porque hay que hacer un depósito para alguno de los funcionarios que tiene algún proceso judicial, por decirte. Entonces vos marcabas eso y dentro de la rutina se marca, son 3 lugares, son 3 viajes en colectivo. O sea, se marca así. Yo decía, en colectivo, si está a 10 cuadras cada una de las cosas. Entonces yo agarraba y hacía caminando lo más rápido posible y de paso agarraba un boletito del suelo. Entonces yo volví y decía, listo, ya hice, y ese era, para mí era mi extra, ¿entendés? Okay. Hacía así, como cuando fui mozo, yo sabía que si yo le ponía un poco más de esfuerzo en el poco más de onda. En el saludo inicial, en ofrecerle agua cuando yo sé que no, en venir y decirle necesita que le limpie la mesa, ofrecerle un postre, yo sabía que eso a mí me iba a generar una propina extra, ¿verdad? Que, por ejemplo, ahí otro aprendizaje, cuando en este caso no sé cómo será hoy en día, por ejemplo, en el lugar que a mí me tocó trabajar de mozo, todos era una bolsa común. O sea, el limpiador recibía la misma, el cocinero también y los que atendíamos también o los que estaban en la caja. Entonces tu esfuerzo pagaba para el otro. Claro. Pero a mí me servía para decirle, che, a ponele una doble queso a su sándwich, pues le gusta así, qué sé yo. Entonces teníamos como una cuestión cooperativa casi, ¿verdad? Y le diría a esa persona de ese momento, trata de entender que las personas que conoces pueden estar a lo largo de tu vida dentro de un esquema de decirle, che, yo te conozco de tal parte, ¿qué te parece si hacemos esto, verdad? Yo siento que por Cogua perdí muchísimas oportunidades de gente que conozco de hace muchísimo tiempo o que hubiese conocido antes y que no me animaba a decir, che, tengo un proyecto, quiero hacer algo, quiero hacer esto, ¿verdad? Le diría... O sea, tenías algunos miedos que a lo mejor hoy... Muchísimos. ¿Qué al pedo que tenías miedo? No me sentía parte. No me sentía parte. Me sentía muy fuera de la realidad de la caja, ese viniendo del conurbano, era así como, yo no soy parte de esto, ¿verdad? Y después con el tiempo te vas dando cuenta que no, había sido, vos tenés algo que ofrecer también. Seas como mozo, seas como creativo, seas como lo que sea, tenés algo que ofrecer. Y casi siempre las otras personas están buscando también algo que hacer. Entonces, sí le diría deja de ser tan coba. Eso le diría, no sea tan coba. Anímate a más. Anímate un poquitito a hablar ya. Si quieres te cuento cómo aprendí a hablar. A ver, contá. Trabajé en una tienda de DVD y tenía mi laburo, en esa época se alquilaban DVDs, ¿verdad? Y el dueño del DVD me dice un día, la gente que viene a alquilar una película no sabe qué película viene a alquilar. Viene a ver qué hay. Entonces mi trabajo era todas las noches ver 3 películas. Yo llevaba a mi casa 3 películas. Y me veía las 3 películas. Entonces, sí, yo veía que si yo venía una pareja joven, sé que querían ver una comedia romántica. Sí. O sea, yo sabía que querían ver. O si venía alguien así, decir, ¿qué está buscando? Una acción. Llévate esta de Bruce Willis. Claro, ya viste, ¿verdad? Y podés recomendar así, tipo... Y mi valor era que yo sabía lo que había. O sea, yo sabía mi inventario. Y me permitió empezar a tener mucho más contacto con la gente desde ese lugar. Y de aprender así que las personas no siempre saben lo que quieren y que vos podés ayudarles a decidir mejor sobre lo que quieren, ¿verdad? Que eso tiene un valor, ¿cierto? Totalmente. Y yo eso trato siempre de aplicarlo a todo lo que hago en mi trabajo hoy. O sea, yo siento que como comunicador tengo esta responsabilidad de decir, al margen de las formas, ¿verdad? Que eso es otra discusión. Mi trabajo es ayudarte a entender algo, sea un tema político, económico, ambiental, deportivo, cultural, lo que sea, para que vos tomes mejores decisiones. Ese nomás es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Y implica mucho ponerse en el zapato del otro. Eso es a lo mejor anticiparte a lo que el otro necesita escuchar antes de que te lo diga. Correcto. O sea, ahí entra la experiencia del DVD Club. Y de ahí es donde yo vengo y digo, el haber tenido tantas vidas ya a esta edad me sirve porque siento que a veces le estoy hablando al de hace 20 años o le estoy hablando al que no tenía hijos o le estoy hablando al que no sé, quería experimentar comprándose un auto o probando algo que era indebido. O sea, le estoy hablando al papá, le estoy hablando a mi viejo, le estoy hablando a un montón de gente, ¿verdad? Pero
siento que ese lugar hoy está construido en base a las experiencias, más que nada, ¿verdad? Y repito, a un montón de errores seguramente, pero también a unos cuantos aciertos. O si no, no estaríamos acá hablando de esto, ¿verdad? Totalmente, no, por supuesto que sí. Y no, sumamente válido porque tiene que ver con esa capacidad de escuchar, de ponerse en el lugar del otro y tener empatía. A ver, vamos a imaginar que le tenemos acá enfrente al Mike del futuro de acá, no sé, a 25 o 30 años. ¿Qué te gustaría que te diga o qué reclamos no te gustaría escuchar de su parte? No me gustaría escuchar, tuviste la oportunidad de hacer esto y no hiciste. Ese me persigue. Porque hasta ahora, siempre que tuve la oportunidad, o casi siempre al menos, cuando me tocó hacer solo, hice solo, y cuando me tocó consensuar, siempre tuve el apoyo de mi familia, de mi señora o de mis padres en su momento, incluso de mis hijos. Cuando a veces, por ejemplo, a mí me tocó la oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos, ir a grabar a Estados Unidos, ir a una empresa que siempre admiré, como Vice, y era así el cagazo de decir, che, claro, yo sentía así demasiada responsabilidad, pero quería hacer. Claro. Quería hacer. Y si hubiese fallado, por lo menos me hubiese gustado fallar y decir, fallé, antes que no me fui, claro, no lo hice. intenté. No intenté. Okay. Ese es, en ese... No quiero llegar al punto de estar viejo y decir, en el listado de las cosas que podía haber hecho, están más las que podía haber hecho y no hice antes que las que hice. Quiero que siempre estén más las que hice antes que las otras. A veces quizás no es el momento de hacerlo, pero tener marcado para hacer después con el tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pensás hacer o qué estás haciendo o qué vas a seguir haciendo para no decepcionarle a ese Mike futuro? A nivel personal es tratar de hacer algo diferente siempre. Es como probar el terreno, siempre probar el terreno. Si es que a veces pasa también que puede ser un problema el sentir que te aburrís muy rápido de algo, ¿verdad? Pero si yo veo que hay algo que se está gestando, quiero sumarme a eso. Quiero ser de los que surfea la ola antes, o por lo menos en la primera parte, ¿verdad? Y poder aprender constantemente. Tengo esa necesidad de... Porque hasta ahora te dio buen resultado. O sea, si volvemos a lo de periodismo escrito y el digital... Hasta ahora sí, ¿verdad? Y ojalá siga siendo así. Pero, te repito, yo creo que siempre que tengas curiosidad, puede ser útil eso. Ahora, cuando vos decís, no, yo ya sé todo, ya la tengo clarísima. A ese Mike le odiaría. El que me diga así, no, yo ya entendí. Claro. No entendiste nada. Okay, Con mi mejor amigo nos decimos siempre eso, ¿verdad? Que vamos a tener 80 años y vamos a decir, ¿te acuerdas cuando teníamos 78 y creíamos que era así? ¿verdad? Y ya cambiamos. Excelente. Bueno, yo creo en eso. Creo en el constante cambio como la herramienta que es el motor para que las sociedades avancen, para que personalmente podamos interpretarnos mejor, para entender que por algo está hacia adelante todo, ¿verdad? Y el resto es historia. Excelente. Y ya para cerrar una última, eso mismo que aplicás para vos, y eso ya un poquito para los padres, ¿crees que es válido también para nuestros hijos? O sea, como que se nos pone a los papás una especie de imposición de como que tenemos que tener todas las respuestas, que tenemos que tener siempre razón, y lo que hoy te digo que está bien y lo que hoy te digo que está mal es así eterno, ¿verdad? Y muchas veces nos vemos otra vez ante el desafío de editarnos a nosotros mismos, ¿verdad? De corregirnos a nosotros mismos, porque a veces la vida, las situaciones, lo que pasa con nuestros propios hijos nos pueden mostrar que no es tan así. Y por un lado, ¿cómo manejas eso con tus hijos en eso de tener todas las respuestas? ¿Y qué le dirías a los padres? Así como ya fueron consejeros matrimoniales, podemos tipo animarnos a un consejito de padres, tipo, ¿qué podemos enseñarle a nuestros hijos que va a permanecer, pero cómo prepararnos para que esas enseñanzas que no permanecen, que cambian? Mi respuesta a mis hijos siempre es preguntarle a tu mamá, ¿verdad? Pero no, creo que no es la que vale en estos casos. Yo honestamente creo que mucho también tiene que ver el ecosistema en el que estás, ¿verdad? Y casi siempre la oportunidad de haber viajado mucho y de haber visto cómo son las realidades en otros lugares me hizo interpretar muchas cosas que a mí mismo me desafiaron, ¿verdad? De entender otros mundos y de decir, mira, todo lo que yo creo acá no se puede aplicar. En este lugar donde estoy sentado y parado ahora no se puede aplicar. Entonces, siempre que hablamos con mi hijo mayor, que es el que, digamos, ya cuestiona y pregunta y quiere saber, es
casi siempre tiene que ver con, mira, la respuesta ahora Claro. y acá es esta. No sé cómo va a ser mañana, no sé cómo va a ser cuando viajes, si viajas a estudiar en otro lugar. Pero ahora y acá es esta. No sé ni si en 2 meses va a ser así, pero siempre tiene que ver con eso. Ahora y acá es así, ¿verdad? O a mí me pasó desde Claro. de este lugar. Y sí, lo que sí yo pensaba que era mucho más difícil y me encontré con el tiempo, y a mi señora creo que puedo hablar por ella que le pasó exactamente lo mismo, es que a veces nosotros a los niños y principalmente a los hijos les tratamos como que son seres humanos en desarrollo, ¿verdad? Y por tanto, ellos todavía no entienden bien y hay que explicarles. Y así, no, son más chicos nomás que nosotros. Ok. Como vos sos más chico que alguien que tiene 80 años de experiencia. Entonces, desde ese lugar, toda la complejidad que uno le mete como adulto, el niño es, para él es pan, hamburguesa, queso, o sea, es así mucho más sencillo de lo que de todas tus complejidades es para ellos, ¿verdad? Entonces, lo que yo trato siempre es de lo que a mí me inculcaron, que es acá, ahora, somos diferentes. Claro. Somos, la verdad, todos muy diferentes. Nos parecemos medio todos, pero en realidad cada uno es muy diferente, ¿verdad? Entonces, una vez mi mamá creo que la mayor enseñanza de su vida fue, ella estaba escuchando una canción, o sea, un cassette, en un viaje que me parecía eterno a mí, yo tenía como 10 años, y le reclamé eso. Y paró el auto y me dijo, yo le dije así como, es muy malo lo que estás escuchando, es muy feo, le puse un adjetivo. Y paró y me dijo, no te gusta a vos. Claro. Ajá. Es muy diferente que no te guste a vos a que sea malo, o sea, eso es subjetivo. Y esa es la... Okay. Esa es la esa marca. subjetividad y toda esa incerteza que Claro. nos toca, esa incertidumbre que nos toca administrar en el día a día, a lo mejor nos exige con nosotros mismos y también con nuestros hijos y tal vez ante la vida como actitud, no pretender tener todas las respuestas, Claro. tal vez simplemente estar abiertos a hacernos las preguntas correctas ¿Vos en el momento correcto. ¿Sabes la ¿verdad? cantidad de canales de youtubers que sigo yo hoy en día? Porque es mi manera de conectarme con él. Claro. Porque si no, yo no voy a saber en qué anda él, ni cuáles son los memes que le hacen reír, ni cuál es el lenguaje. Yo tengo que hacer ese ejercicio. Totalmente. Y Es lo mismo que hacías con tus clientes del DVD Club. exacto. O sea, si yo me hablo 15 años atrás, el Mike de hace 15 años me estaría retando por escuchar música de género urbano. Claro. Y yo le estaría defendiendo diciéndole, che, disculpa, yo sé que a vos te gustaba el punk, pero Bad Bunny es el artista latino más importante de nuestra historia, ¿entendés? Entonces es como ir adaptándote y encontrar la manera también de decir, mira, esto que es nuevo, esto que es diferente, no es malo, es diferente y quizás no te guste a vos, pero tenés que entender que está en un contexto en el cual podés adaptarte o aprender o interpretar o por lo menos reconocer que existe. Esa es me parece que es la clave, ¿verdad? Y viste que la relación de pareja y dentro de una familia se dan por esos roles así de liderazgo, ¿verdad? Es como que, como en una empresa está la gente de marketing que tira para un lado, la gente de administración que tira para otro y al final hay que encontrar un punto medio. Más o menos así es en las parejas. ¿Con qué rol te identificás más vos y tu señora en este tema de las finanzas? Y mi señora es la que organiza, ¿verdad? Es la que está muy presente ahí en la toma de decisiones, ¿verdad? En que, por ejemplo, en la clásica, ¿verdad? Tengo sed. ¿Qué querés tomar? Y si tenés sed, querés tomar agua. Ahora, si tenés sed, pero en realidad lo que querés es tener un gustito en la boca, seguramente estás queriendo tomar, no sé, una gaseosa o una cerveza, y eso tiene otro. Pero si tenés sed, pero vos querés tomar el agua importada de Nueva Zelanda, es porque eso ya es un lujo, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es como que siempre está ella para marcar ¿qué es lo que querés? Claro. ¿Tenés Y sed después nomás? hacerte cargo de lo que decidís, O ¿verdad? hacerte cargo de tu decisión Claro, después. ajá. Si eso implica trabajar 1 hora más porque querías... Bueno, entonces ella está muy presente ahí. Mi hijo tiene una alcancía, ¿verdad? Y era tradicional de todas las monedas adentro, ¿verdad? Y después ya me di cuenta que las monedas chicas ya no se van adentro. Ajá. Solo las de 1000 ya se van, ¿verdad? Sí. Y después ya eran los 2000. Y estábamos el año pasado, no me acuerdo, creo que era así un momento en el que estábamos nosotros nomás en la casa, ¿verdad? Y ella estaba trabajando. Entonces yo le digo, che,
mamá cumple años tal día, ¿qué le vamos a regalar? Y me dice, no sé, qué sé yo, yo le digo, yo le voy a regalar esto. Y vamos a comer torta. Y le digo, yo no sé si vamos a comer torta. ¿Cómo no sabes si vamos a comer torta? Y le digo, yo no tengo plata para comprar la torta ahora. Me dice, yo tengo plata. Ah, ¿vos tenés plata? ¿Ah, sí? Listo. Vamos entonces a hacer el ejercicio. Y fue así, abrir Por favor, la alcancía no, qué momento. y empezar a contar Ajá. cuántas monedas de 1000 hay, cuántas de 500 hay. Y hacer el pedido juntos de la torta. Y ver cómo cuando vamos a llevar la moneda a una tienda de conveniencia y decir, vos le vas a decir al señor. Claro. Y era así, desde la ventana con tapabocas, señor, tengo monedas, ¿me podés dar billetes? 8 años. Y el chico de la caja así, sí, pero ahora no tengo tiempo, ¿verdad? Déjame si querés, y venía a la tarde a buscar. Listo, ya está. Entonces fue así, bueno, perfecto. Volver a la tarde y llevar los billetes, y tenía los billetes, él sabía Qué que ejercicio de paciencia y de manejo de la ansiedad, me imagino. impresionante, impresionante. Y para mí era así... Frío tenés que estar, ¿verdad? Yo era así, uno más, él era mi compañero de trabajo en esta, ¿verdad? Entonces era retirar el billete, volver a casa y esperar al día siguiente que venga la persona que traía la torta y le digo, vos le vas a pagar. Le tenés que pagar vos, Claro. ¿verdad? Y se sentía así Claro. como empezó a entender que Lo todo que es ese desprenderse, tiempo claro. que él juntó, mira cómo se va tan rápido, ¿verdad? Y me acuerdo bien de las sensaciones porque al principio fue así, yo sentía que era así como él, qué sé yo, quería una Nintendo Switch y estaba ahorrando para eso, Sí. pero darle un regalo a su mamá y que después la torta sea el regalo era así, para él era como, bueno, es su parte del cumpleaños, ¿verdad? Y por supuesto que le contó, le dijo, con mucho dolor, Obvio, claro. había así, era la mitad, era orgullo de su parte como yo te estoy regalando la torta y 50 de dolor de yo te estoy regalando la torta, papá no compró la torta, ¿verdad? Y mi señora así como, ¿cómo le haces esto? Y yo, Claro. bueno, es el ahorro, esto es. Totalmente. Aprendió ahora y entró en una historia así de decir, bueno, como que le encuentra cosas de decir, ahora sabe que si él quiere, Exacto. él puede hacerlo, ¿verdad? Con lo que sea. Hay gente, por ejemplo, me dice que hace que alguna actividad tenga una especie de pago al respecto, ¿verdad? Sí. Nosotros todavía no llegamos a esa etapa. Claro. No llegamos a esa etapa, pero creo que vamos a llegar dentro de poco, ¿verdad? Que puede ser también una forma de hacerle construir experiencia. Porque yo te iba a preguntar antes, dado los roles, ¿quién de los dos ejerce o es el mejor influencer en lo financiero en cuanto al ahorro para sus hijos? Mi señora. Pero mira, creo que con la respuesta que me diste, es como que al final es tu hijo y como que va surgiendo de él y que él mismo construyó su propia experiencia y que como padres lo que hacemos es facilitarles, estar ahí, ¿verdad? Acompañarles en ese momento en el que ellos están construyendo su propia Sí. experiencia y su propio aprendizaje, ¿verdad? Es que eso es. Y nosotros aprendemos también en el proceso. Así mismo. Ajá. Aprendes, o sea, es una experiencia de padre, ¿verdad? Claro. De ver cómo... O te termina capaz de caer esa ficha en el sentido de que el ahorro es importante, el dinero tiene su función, pero también eso está supeditado, ¿verdad? Al momento o a lo que yo Sí, construyo con exacto. eso, ¿verdad? Y que realmente las cosas tienen un valor relativo, pero que los momentos o los vínculos valen mucho más. Y si podemos realmente poner el dinero en función no solo de lo tangible, Así sino mismo. también de eso intangible. Yo creo que él se va a acordar toda la Claro, vida de exacto. que esas fotos del cumpleaños, esa torta la compró él con sus ahorros, ¿verdad? Totalmente. Y no le alcanzó para su Nintendo Switch, ¿verdad? Sí. Pero sí le alcanzó para hacerle feliz a su mamá, ¿verdad? Y eso Excelente. creo que no se olvida. Si eso nos queda, yo creo que ahí Algún valor ahí, ¿verdad? por supuesto, ahí nos hacemos todos expertos. Así mismo. Bueno, me encanta porque creo que no estamos dando lecciones, sino que justamente estamos cumpliendo ese objetivo de esta edición. Me lo dijo un experto, que a pesar que tiene ese nombre, así es un poquitito, todos podemos ser expertos si somos capaces de capitalizar nuestras experiencias. Para mí vos sos la Y- la experta, ¿verdad? O sea, No, espera, no. Mira todo lo que contaste, pero igual, ese mensaje final de que, bueno, todas las respuestas no vamos a tener, No. ni tenemos la bola de cristal como para poder saber todo lo que va a pasar, ni la capacidad a lo mejor de estar preparado ante todo. No obstante, hay algunas cosas que por responsabilidad, Sí. que por amor propio, que por una cuestión de justicia, hasta si se quiere, con nosotros mismos y no ser carga para otros, nos corresponde hacer, ¿verdad? O sea, y ahí, bueno, ¿qué podemos decir
como ya como conclusión, ¿qué papel juega el ahorro en eso? O sea, si bien sabemos que no es la solución para todo, ni es siempre el camino para todo, pero para algo sirve. Sirve porque es como un set de reglas. Y ese set de reglas te permite estar organizado e incluso en algún momento puedes romper esas propias reglas, pero sabes que existen. Claro. O sea, te da un orden sobre hacia dónde, sobre cómo. Nos pasa mucho que tratamos de vivir la vida en base al calendario, o sea, a un año. No sé, por ejemplo, el año pasado cuando vivíamos en la pandemia, a mí me sorprendía muchísimo cuando, por ejemplo, el gobierno del país en el que estamos decía, vamos a sacar un préstamo de un año. Y yo decía, ¿dónde es lo que sacan que en un año se va a terminar esto, verdad? Bueno, yo creo que es un poco eso, dejar de pensar exclusivamente en algo reducido a un tiempo determinado, de decir, che, tengo que tener un kit, un set de reglas que me permitan decidir cosas a posterior, quizás más cortos, quizás más largos, quizás a mediano plazo, pero que existan. A veces no voy a poder, pero por lo menos saber que existen. Esa nomás es la regla principal. Excelente. Y mira, viniendo de vos y de todo lo que nos contaste, que sabemos que lo aplicaste y que te dio resultado, creo que tiene muchísimo valor. Así que, Mike, Sí. agradecemos. Muchísimas gracias. Esta fue la primera edición de Me lo dijo un experto podcast. La experta es ella. Bueno, y agradecemos a Mike Silvero por todo lo que compartió con nosotros y vamos a seguir con más ediciones en el futuro de este espacio que nos ofrece Fortaleza.